Bueno, muy buenas. Hoy en este episodio vamos a hablar acerca de lo que son los cuidados paliativos, lo que es vivir con dignidad hasta el final de la vida. Me llamo Emiliano Sevilla, estudiante de quinto año de la carrera de fisioterapia y estoy con mi compañera. Diana Alpizar, yo también soy de terapia física y también somos de quinto año. Sí, más que todo hoy vamos a hacer el enfoque desde nuestra carrera como tal, lo que hemos podido experimentar y la importancia de lo que es la fisioterapia en cuidados paliativos como tal. Decime, ¿qué son los cuidados paliativos? Bueno, en el caso de terapia física, ¿verdad? Nosotros lo tratamos más como cuando ya es una enfermedad terminal. Bueno, en este caso se define como que es la enfermedad en fase terminal, es una etapa final de una enfermedad que ya está avanzada y generalmente es progresiva. Y es más que todo cuando ya no hay nada que se pueda hacer curativamente, sino que se trata como de mantener ahí nada más como una enfermedad. Y bueno, eso también en casos que ya sea irreversible la enfermedad. Entonces, no sé si nos cuenta ahora usted qué hacemos nosotros usted de terapia en ellos. Bueno, desde la terapia física en cuidados paliativos, lo que busca hacer la fisioterapia es enfocarse en mejorar la calidad de vida del paciente como tal, de las personas con con enfermedades en etapas graves o terminales como tal ya. Básicamente, lo que busca la fisioterapia es impulsar la calidad de vida y la funcionalidad, que mantengan las personas pacientes con ese tipo de enfermedades, que mantengan todas sus capacidades o la mayor cantidad de ellas, digamos, la mayor cantidad de tiempo posible, digamos. Ya sabemos que en una enfermedad terminal, pues la persona va a ir perdiendo capacidades progresivamente, ¿verdad? Es lo que pasa en las enfermedades terminales. Sin embargo, la fisioterapia ayuda a potenciar la calidad de vida en en esas etapas como tal. El objetivo de la fisioterapia paliativa no es curar la enfermedad, porque no vamos a llegar a curarla, sino aliviar el dolor, preservar la movilidad, la funcionalidad, brindar lo que es el confort físico y emocional, y adaptarse también a los cambios que vaya presentando las personas pacientes, ¿verdad? Su familia también, porque este es un proceso que se tiene que llevar mucho de la mano con la familia, ¿verdad? De los cuidadores, de todo esto. Y lo que hacemos en fisioterapia es el control de síntomas, como el dolor, ¿verdad? Proporcionar diferentes tipos de técnicas y para rehabilitar como tal. Eh, Dependiendo de la enfermedad, ¿verdad? Se trataría con distintas técnicas, distintos manejos fisioterapéuticos como tal. El propósito de la rehabilitación es mejorar esto, la calidad y la supervivencia de las personas, de los pacientes, para que mantengan la mayor calidad de vida y la mayor funcionalidad posible en sus días como tal. Sí, bueno, yo creo que esa parte es como que generalmente no se toma en cuenta cuando se dice terapia física. Entonces, queríamos como también hablar un poco de este tema que no se pasa por alto, también como en la parte de que no solamente se va a atender al paciente, a la paciente, sino que también se tiene que relacionar mucho con la familia y este tipo de enseñanza, porque al final de cuentas va a pasar mayor tiempo con el cuidador, con la familia, más que con nosotros. Entonces, también como hacer énfasis en eso, que generalmente sí no se toma mucho en cuenta. Eh, pero no sé si hablamos como cómo se maneja la terapia. Sí. Sí, sí, ¿qué tipo de enfermedad normalmente estamos acostumbrados a tratar? Bueno, no sé si lo empezamos como desde la experiencia. Eh, Sí. bueno, ya mi parte creo que bueno, principalmente cáncer, que también es un tema que me interesa mucho, entonces por dicho me ha tocado como estar en esos procesos y también, bueno, que hemos visto en eh, no me acuerdo qué más ahorita, creo que esos dos son como los principales que me acuerdo como que ya de paliativos que he visto. Ujú. ¿Usted? Yo también he visto mucho onco, ELA, y eso en realidad no, digamos, pacientes suelo pélvico que tienen cáncer y tienen otras cosas, entonces como, y lo que hemos visto básicamente en paliativos. Entonces, si quiere le puedo preguntar como eso, como, ¿qué es lo que usted ha visto? Y cómo se ha manejado como tal, como fisioterapia,
¿Y cómo ha visto usted como el impacto, digamos, del que tiene la fisioterapia como tal en el paciente? Eh, bueno, yo creo que más que todo, bueno, de la práctica igual de uno lo han manejado más con mucho electroterapia, porque llegan obviamente con manejo del dolor y así. Eh, También se pone mucho masaje, la verdad. Generalmente a veces llegan como con contracturas, así, igual depende mucho del tipo de cáncer o así, pero creo que eso es como lo que más he hecho. También ejercicio, que siempre está como ahí, más que todo con la parte de movilidad. Eh, También, bueno, también se trabaja mucho la parte de la fatiga, creo que eso es más adelante hablamos. Entonces, que me acuerda, creo que también con mucha la parte de cardio y así para ayudarles con ese tema de fatiga. Y no me acuerdo cuál era la última pregunta. ¿Cómo ha visto la mejoría en los pacientes o los pacientes qué le han percibido de la terapia como tal? Eh, Siento que la mayoría del tiempo, bueno, casi que todo, la verdad, siempre son como muy agradecidos. Porque dicen personas que generalmente están con un dolor constante, sea lo que sea. Entonces, es un poco más de alivio. Hay personas que tal vez no les beneficie tanto o no les llegue a hacer como tanto efecto. Y ellos está bien, pero aún así siempre están como bien con el tema y saben que es como que se trata de ayudarlos y todo y que tal vez el dolor que tienen sí es como un poco más fuerte de lo general. Entonces no se le va a hacer tanto más que con fármacos. Pero siento que también ayuda mucho como en la parte psicológica, aunque seamos con nosotros, digamos, ya uno práctico no sabe que llegan y des- desahogan mucho con uno, entonces como que también la parte emocional sale de la terapia como un poco más relajados y que tal vez tienen dudas y las acuden con uno, entonces ya van como más tranquilos y así, entonces siento que les ayuda bastante. Y le pregunto lo mismo. Bueno, yo desde mi experiencia como tal, recuerdo que en algunos casos de ELA habían, todos los pacientes son distintos, ¿no? Todos los pacientes hay que tratarlos de una manera distinta y mes a mes vos vas viendo cómo va deteriorando un poco, ¿verdad? El paciente. Entonces, básicamente es atender las necesidades del paciente en ese momento. O sea, yo siento que los cuidados paliativos son eso. Está enfocado muchísimo el paciente en cómo se siente, si le duele algo, de cómo ha venido en estos días. Y la fisioterapia más que todo es eso, como ayudarles a, primero, disminuir el dolor, que la mayoría de los pacientes vienen con bastante dolor, entonces ayudamos a disminuir el dolor para que puedan tener una calidad de vida un poquito mayor, ¿verdad? Para que no estén todo el día, todos los días con mucho dolor, con tanto dolor, ¿verdad? Que no puedan ni siquiera levantarse de la cama. Y pues dependiendo también ya del paciente, la condición como tal, pues ir viendo cómo evoluciona, porque se dice fácil, digamos, en los libros y ya después cuando vos ves al paciente, tenés que abordarlo, ¿verdad? Tenés que darle la terapia al final. Entonces yo siento que sí, que de técnicas que se utilizan como electroterapia, movimiento, ejercicio, la verdad es que se hace muchísimo ejercicio, por más que uno diría, no, ya está en cuidados paliativos, ya no hay mucho que hacer, en realidad al final se ha visto que el ejercicio ayuda hasta el final, digamos, o sea, es muy diferente cómo reacciona una persona sedentaria a una persona que hace ejercicio. Es muy diferente cómo el cuerpo va eso reaccionando. Y yo siento que esto, y los pacientes que he podido tratar en los paliativos, es esto, están muy agradecidos porque tal vez piensan o ya les han dicho pues un pronóstico, ¿no? Una condición que es desfavorable de su enfermedad y poder tratarlos, poder devolverles un poquito esa dignidad humana, ¿no? El poder sentirse bien con ellos mismos. Ahorita más adelante vamos a hablar de qué es esto, el buen vivir. Para ellos es un alivio, es como un momento, o sea, yo recuerdo que había unos pacientes que me decían, es que es como un hotel de 5 estrellas, o sea, yo vengo aquí y vengo a sentirme bien por lo menos una hora en mi día y poder olvidarme de todo lo demás, olvidarme del dolor, olvidarme de todo esto, ¿verdad? Entonces yo siento que desde la fisioterapia es esto, es poder brindarles un apoyo, tanto físico como emocional, como en el dolor y como en su enfermedad. Y también es mucho de acompañamiento, no solo al paciente, sino también a los familiares, a los cuidadores, porque al final la mayoría de personas en cuidados paliativos, ya en este tipo de enfermedades, pues siempre vienen acompañadas de sus familiares, de seres queridos, ¿verdad? Que están ahí siempre acompañándolos
en su proceso como tal. Entonces también esta parte de la fisioterapia es mucho enseñanza al paciente, mucha enseñanza también al cuidador, de que también tiene que cuidarse el cuidador, porque muchas veces tampoco se habla de eso. O sea, se habla mucho de, sí, el cuidado del paciente, pero el cuidador a veces termina lesionándose, ¿verdad? Por estar cuidando sin saber. Entonces también es mucho de esto, de educación al paciente, educación al cuidador. Y pues desde la fisioterapia es eso, es intentar darle la mayor cantidad de herramientas a las personas, ya sea al paciente como a los familiares, para que puedan sobrellevar esto, ¿verdad? Para que puedan por lo menos disminuir un poco la carga, tanto emocional, ¿verdad? Como física, y es poder devolverles un poquito la funcionalidad, un poquito la calidad de vida, aunque se sabe que no los vamos a curar, que se sabe que no, no somos magos, ¿verdad? No hacemos magia totalmente, sino que pues poder ayudarles con las secuelas, ayudarles con este tipo de cosas, digamos, como con oncología. Hay muchas secuelas de fatiga, de dolor crónico, ¿verdad? Que se pueden abordar de la fisioterapia como tal. Y que al final los pacientes agradecen muchísimo que llegan con un dolor 10 de 10 y se van con un dolor de 8 de 10. Y ya para ellos es demasiado bueno, porque viven su día a día con un dolor de 10. O sea, que de verdad es un dolor insoportable. Y llegan a la terapia y tal vez uno diría, pucha, dice, fue con 8 de 10, pero para ellos cambia el mundo, o sea, cambia totalmente cómo viven un día con 8 de 10 a 10 de 10, digamos, como tal. Yo siento que la parte de oncología no es necesariamente paliativa, en algunos casos sí, pero no necesariamente. Pero la parte de onco siento que es como donde también más gratificante es para uno como fisioterapeuta muchas veces. O bueno, por lo menos en mi caso, que si es eso, como que tal vez en cáncer de mama, que le limita mucho como la parte de la funcionalidad en un miembro superior, entonces que les cuesta bañarse o que tienen mucho dolor, que no pueden ni quitarse el brasier así. Entonces, que poco a poco ver como ya ese avance de que le estoy dando la funcionalidad, su independencia, que de hace mucho tiempo no tiene, también es como más, sí, más gratificante para uno ver que sí está como llevando avances, que yo siento que incluso ver estos mini metas para ellos, aunque sea tal vez en paliativo incluso, sí se puede lograr. Entonces es como, aunque sea un diagnóstico paliativo y así, no es como que la meta sea nada más mantenerlo ahí, sino que muchas veces también hay que pensar en también mejorar, no solo dejarlo. Sí, eso que es súper importante. También la parte esta de recordar que el proceso fisioterapéutico como tal no es una línea recta, digamos, o Ujú, sea, no es nada más que vamos increciendo y ya, digamos, no es como que ya vos entraste un día y a las 8 semanas, a las 8 citas ya estás súper bien, sino que ujú, el proceso, y más que todo en cuidados paliativos, como tú decías, eso es un proceso que es cambiante, digamos, y influye mucho también la parte emocional, la parte psicológica, o sea, no es solo la enfermedad como tal, sino es una persona, o sea, al final estamos tratando con personas, entonces yo creo que es súper importante esto, el hecho de recordar siempre que son personas, que estamos ajá, tratando siempre con personas y no, entonces esos baby steps que vos mencionabas ahora, ¿verdad? De dar pasitos, de, mira, bueno, antes no me podía poner el brasier, siempre tenía que pedirle ayuda a alguien para ujú, eso. Entonces ya puedo hacerlo sola con el cáncer de mama, digamos. Entonces todos esos pasitos, ¿verdad? Que vos vas dando, que los pacientes te lo comentan. Mira, es que antes no podía hacer esto y ahora ya, muchísimas ajá, gracias, ¿verdad? Están siempre súper agradecidos de poder ayudarles en algo, ujú. porque al final siempre buscamos la independencia, siempre buscamos el ser lo más autónomos posibles, ¿verdad? Y también siento que, bueno, no sé, bueno, nosotros dos rotamos en el hospital de dolor y cuidados paliativos, se llama. No recuerdo el La nombre Clínica completo. Nacional del Dolor, del Control de Dolor y Cuidados Ajá, Paliativos. ajá. Y bueno, no sé si ustedes también, pero nosotros nos reciben como preguntándonos qué nos imaginamos nosotros que vamos a ver en cuidados paliativos, porque uno se imagina siempre como personas encamadas, que ya están súper mal, que no se pueden mover y así, y uno llega y no es eso, digamos. Puede haber sus pacientes que claramente son así o que van a llegar a eso, pero no es necesariamente así como se tiene que ver en un paciente de cuidados paliativos. Entonces, también como tomarlo en cuenta. Sí, yo siento que ese diagnóstico muchas veces bueno, que ya un paciente de cuidados paliativos, siento que eso, que como desarrolla una visión distinta.
eso, un paciente que ya está encamado, un paciente que ya no puede hacer nada por sí solo, un paciente que necesita asistencia máxima siempre, y sin embargo no es así. O sea, en algunos casos, ¿verdad? Como vos decías, puede llegar a pasar. Sin embargo, la fisioterapia ayuda. Intenta eso, conservar la autonomía, conservar la independencia del paciente lo más posible, digamos, que el usuario, ¿verdad?, se sienta que él puede hacer sus cosas y también hacerle entender a los cuidadores que no son de cristal, digamos, o sea, que los Ajá, pacientes al final pueden realizar cosas, que ujú, no hay que mantenernos en la burbuja de que no, no, ya no puede hacer nada, ya usted no puede, sí, ojalá ni se bañe solo, ¿verdad? Ojalá que ni vaya al baño solo, ojalá que todo esto, ¿verdad? Sin embargo, también por eso entra la parte de la educación, ¿verdad? ujú, De dejar a los pacientes hacer todo lo que puedan hacer solos, porque ujú, también eso lo van a agradecer. Y de que no son chiquitos, o sea, que no son bebés, sino que son personas que de verdad tienen su independencia, tienen sus pensamientos, todo esto, ¿verdad? Porque al final, por más que los hayan diagnosticado de una enfermedad ya paliativa, digamos como tal, pues no dejan de ser personas al final. ujú. Eh, bueno, ahora sí Pues tal sí. vez podemos mencionar el, bueno, ya casi que dijimos todo de qué manejamos nosotros, digamos, como oficios. Ujú. Eh, bueno, nosotros básicamente tenemos síndromes relacionados con el cáncer que, bueno, cuando el paciente está con cáncer, generalmente se le da radio, se le da quimio y esto tiene como un efecto en el cuerpo tóxico, básicamente. Entonces, eso puede darle como que tenga síntomas nerviosos, que no pueda mover muy bien los pies, que no pueda mover bien las manos, que tenga como síntomas de sensibilidad. Entonces, como que se maneja eso principalmente, también el dolor, problemas ortopédicos, que también lo dijimos antes, como que no puedan, no sé, que tengan contracturas así, o que tengan como restricciones a la movilidad. Eh, bueno, el síndrome de inmovilidad también, que creo que eso más adelante lo podemos mencionar, que es lo que decía ahora últimamente Emiliano, digamos, en la última parte de Emiliano, que es que usted no tiene que dejar a la persona en la cama y que nunca la esté moviendo, o que si es una persona que ya no se puede mover, hay que estarle como haciendo ciertos cuidados y así, entonces como damos mucha educación en esa parte. También la fatiga y debilidad, problemas respiratorios, que bueno, eso acá en Costa Rica está como un poco, ¿verdad? Porque también están los terapeutas respiratorios. También hay problemas circulatorios y lo que mencionamos antes de las cosas más emocionales como depresión, estrés y la educación al cuidador, que es también como de lo más importante que tenemos. Sí, importante también, como decíamos, no todos los pacientes van a estar encamados, pero algunos sí. Es importante también la parte de educación de prevención de úlceras, ¿verdad? Estarlos cambiando de posiciones, como porque las zonas de presión pueden ocasionar úlceras, ¿verdad? Entonces al final ya es un trato un poco más complejo cuando ya un paciente paliativo tras de eso también tiene úlceras, ¿verdad? Entonces uno va a intentar prevenirlas lo más posible. Se van a dar, muchas veces sí, porque es un paciente que está encamado. Sin embargo, vamos a intentar que sea lo menor posible, ¿verdad? También diferentes técnicas de ejercicios, ¿verdad? Masajes, relajación y todo esto. Y recordar que también que la fisioterapia no está sola, digamos, sino que siempre nos apoyamos desde un equipo multidisciplinario, enfermería, los médicos, ¿verdad? Que les dan al final muchas veces esos medicamentos que nos van a ayudar primero a controlar el dolor, ¿verdad? Y pues eso, a ver eso también un poquito de calidad de vida. Muchas veces no podemos pretender que solo con la fisioterapia vayan a salir, ¿verdad? Porque son pacientes con dolor crónico, con un dolor que es bastante pesado. La mayoría de pacientes con dolores de cuidados paliativos, perdón, vienen con muchísimo dolor, ¿verdad? Incluso como vos decías ahora, con afectaciones nerviosas por la quimio y todo esto, ¿verdad? Entonces al final, con hiperalgesia, digamos, que los tocas y ya gritan del dolor como tal. Entonces este tipo de cosas es lo que la fisioterapia como tal ayuda y también los medicamentos que al final van a intentar inhibir un poco esas señales de dolor como tal. Así pasamos ahora sí a la parte ya de mitos y realidades como tal. Ahora ya que hablar un poquito más como de lo que se da al cuidador, Ok, que, dale. que siempre sea como por aparte, como dijimos antes. Entonces, bueno, básicamente con el cuidador lo que se hace es casi que enseñarle cómo tiene que eh, atender al paciente. Entonces, como que, por ejemplo, con lo que hablábamos antes de la prevención de úlceras, y así como que cada cierto tiempo, cada 2 horas tiene que estar moviendo posición, se le enseñan como los posicionamientos,
Em, También, ¿qué más de enseñanza? Eh, Los cuidadores también prevención de esto, dolores de espalda normalmente, porque ellos son los que cargan a los pacientes muchas veces y tal vez no lo hacen de la manera correcta y terminan ellos lesionándose, ¿verdad? Entonces al final es mucha educación de estar conscientes de cuándo se sienten bien, de cuándo se sienten mal, de que está bien sentirse mal también ellos, ¿verdad? Porque muchas veces intentan ocultarles al paciente, como que ellos también están mal, ¿verdad? Como que ellos siempre tienen que estar fuertes, ellos siempre tienen que estar bien. Y también hay que recordarles esto, que está bien estar mal, está bien sentirse mal un día, está bien no querer Ujú. algún día, ¿verdad? Porque también al final somos personas, al final también nos desgastamos. Y pues está bien siempre pedir ayuda. O sea, yo sé que a veces cuesta, a veces en las familias cuesta y tal vez solo hay uno, digamos, un miembro familiar que puede cuidar o que quiere. Sin embargo, es bueno que se hable, que diga, bueno, este, tal vez no puedo cuidarlo todos los días, también necesito un tiempo, ¿verdad? Entonces intentar, en la medida de lo posible, siempre pues buscar una red de apoyo, ¿verdad? Ya sea tanto para el paciente como también para el cuidador como tal. Sí, para esta parte emocional del cuidador también se enseñan como, bueno, se trata de enseñar técnicas de relajación, como manejo del estrés también, porque, claro, es una carga grandísima, digamos, y es muy constante. Generalmente, como dice Mila, no están solos y no hay como, tal vez ni siquiera hay recursos para tener como una persona extra que está ahí. Entonces, casi siempre recae sobre un familiar. Entonces, aparece eso como esas técnicas de relajación. eh, y también se le trata de enseñar como la importancia de que sí mueva a la persona, de que hacer movilizaciones, de que se puede evitar contracturas, de que es más fácil también, tanto como que no sea tal vez doloroso para la persona, es más fácil para uno que una persona no esté contracturada a la hora de hacer el reposicionamiento. Y que cuando se haga este posicionamiento, también la persona, como dijimos antes, que se quede la espalda, que tenga una buena posición, que trate de ser como que no todo tiene que ser también como solamente a fuerza bruta de uno, sino que hay ayudas en las que uno puede usar como sábanas o así, rollitos, para igual que sea como una carga más suavecita para el paciente, para el cuidador, para el paciente también, digamos, puede ser que sea un poco más brusco ciertos movimientos que otros, entonces también se trata como de enseñar cómo hacerlo. También técnicas de masaje, que muchas veces es también como importante. eh, Tanto para relajación para el paciente, también como para evitar contracturas, así, o un poco más como, eh, sí, como un poco más de prevención. Entonces, ahora sí ya podemos ir a lo de los mitos. Bueno, aquí tenemos varios mitos como tal que hemos sacado, que dice primero, si la persona está en cuidados paliativos, ya no tiene sentido hacer terapia física. ¿Qué piensas de eso? Terrible. Em, Siento que muchas veces como que ya cuando alguien dice que tiene cuando mencionan que hay un diagnóstico paliativo es como que entonces se va a morir y ya ni nada que hacer. Y yo no sé qué así como, ¿no? O sea, si hay bastante que hacer por la persona, se le puede dar calidad de vida, como dijimos, hay como demasiadas técnicas, demasiadas ayudas, herramientas que se le pueden dar a esas personas para tener, sí es cierto que sí es paliativos porque ya no hay tratamiento, pero no quiere decir que la persona no pueda tener una calidad de muerte o no pueda tener una mejor vida antes de llegar a ese punto, digamos. Entonces siento que es también como eh, un poco más humano verlo desde esa perspectiva, decir que como ya está paliativo ya no se puede hacer nada. Claro. Eh, Tenemos otra que dice la fisioterapia solo es para personas que pueden caminar o moverse. Pues no, o sea, ni siquiera hablando solo de fisioterapia paliativa. O sea, se ha visto que incluso en pacientes que no son terminales, incluso en pacientes que no son paliativos, la fisioterapia ayuda desde el momento de la cirugía, digamos, que vamos a un ejemplo muy sencillo que se está dando ahorita, un reemplazo de rodilla. O sea, vos te operan hoy en la tarde, te despertás en la noche y de una vez te están poniendo de pie. ¿Por qué? Porque se ha visto que moverse es lo que nos ayuda a moverse, de todo el movimiento, porque al final somos seres que estamos hechos para moverse. Entonces, la fisioterapia como tal, en ningún caso
solo se da para personas que puedan caminar o moverse. O sea, se ha visto que también incluso pacientes en UCI, que las movilizaciones, como esto que decíamos, ¿verdad? De prevenir contracturas, de prevenir úlceras, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Que al final nos van a ayudar a un proceso de una mejor manera a si no se hubiera movido. Así, entonces ya como no se puede mover, entonces ya no hay nada que hacer, como decíamos, ¿verdad? Eso es mentira. O sea, desde un paciente encamado hasta un paciente que ya no puede caminar, se le puede seguir dando fisioterapia. Porque recordemos que no estamos tratando condiciones, sino que estamos tratando con personas. Entonces, tal vez una persona que está en silla de ruedas, que ya no mueve las piernas, pero y todavía puedo hacer fisioterapia, todavía puedo hacerle que fortalezca los brazos, que fortalezca el tronco, ¿verdad? Que pueda ser lo más independiente posible en esa condición específica que tiene. Entonces, no, o sea, la fisioterapia en ningún momento, en ningún modo, solo se le puede dar a personas que puedan moverse, digamos, o caminar. Tenemos otro mito que dice, es peligroso hacer mover a alguien en una etapa terminal. Sí, yo creo que esa parte es más, muchas veces como que viene de familiares, principalmente, como que todavía como que están preocupados de que la persona tal vez está débil, de que le duele que lo muevan, que sí, que lo otro, pero nunca va a ser peligroso moverlo si usted no tiene una contraindicación médica. Entonces, siento que es como todo lo que hemos venido diciendo, digamos, como que es importante el movimiento, de que a pesar de que la persona esté encamada y que no pueda moverse por sí sola, uno tiene que llegar a hacer las movilizaciones para evitar todos esos temas que ya dijimos. Y además, como que siempre está ese estigma de que la persona está enferma, entonces muchas veces los familiares quieren hacer todo por ellos. O como, ay, no, es que pobrecito, mejor yo le hago esto, o pobrecita, yo voy a ir a traerle tal cosa. Y es como, no, más bien deje que la persona trate de hacer todo lo que pueda sola. Ya si la persona está diciendo como, no, me duele tal cosa, tal otra, ok, todo bien, vamos a ayudar, pero siempre como tratando de no tratarlos como bebés, no hacer como que se sientan tras de todo, de que ya tienen el proceso encima del, del paliativo, no hacerlos tampoco sentirse menos, porque muchas veces tratan de hacer esto de que no es peligroso moverlos o todo, de que no haga esto, no haga lo otro, y la persona muy bien se siente bien, quiere hacer las cosas, y los mismos familiares son los que restringen esto, porque por ejemplo, entonces como tratar de quitar también ese estigma de que no tiene por qué ser así. Tenemos otro que dice, el dolor en esta etapa es inevitable, no hay nada que se pueda hacer. Pues bueno, a ver, en muchos casos el dolor sí es muy puntual, digamos, en muchas cosas a veces sí el dolor sí es muy representativo de esta población, ¿verdad? En cuidados paliativos. Sin embargo, sí hay muchas cosas que se pueden hacer. O sea, como le hemos dicho, hay varias técnicas, electroterapia, magnetoterapia, muchísimas técnicas que podemos hacer para abordar ese dolor. Que no necesariamente se vaya a quitar, es verdad. En algunos casos tal vez no se quita, pero sí puede disminuir. Es que decía ahorita con la parte de las experiencias de nosotros, ¿verdad? Que hemos visto que un paciente que venga con un dolor máximo, digamos, de 10 de 10 que reduzca a un 8 o un 7 para ellos es un cambio impresionante en su calidad de vida, que ya pueden hacer cosas que antes no podían hacer. Entonces, al final, pues, en algunos casos el dolor se puede tratar, se puede disminuir bastante, incluso llegar a desaparecer, como lo decíamos ahora, digamos, tal vez en esta parte de oncología, que tal vez no es necesariamente paliativa, ¿verdad? Pero podemos llegar a tratar síndromes como incluso dolor fantasma, digamos, cuando les remueven es una mastectomía completa, digamos, todo ese tipo de cosas se pueden tratar. Entonces no es precisamente que sea inevitable, digamos, el dolor. En algunos casos se puede evitar, en algunos casos también podemos disminuirlo. Entonces que no es que no haya nada que hacer, no es como que ya vaya a tener dolor siempre, sino que se puede disminuir y se puede tratar como tal. Tenemos otro que dice que es una pérdida de tiempo invertir recursos en un paciente que ya no va a mejorar. Sí, eh, bueno, hace poquito tuve como una experiencia con esto, porque estaba en un hospital de niños y bueno, estaba en la parte ya de oncología y uno oye, digamos, cosas al respecto, como, es que di, ya pasaron a tal a paliativos, entonces
como que una que otra vez se ve así como, sí, ¿verdad? Como que ya están paliativos, entonces ya. Pero siempre se nos hizo como mucho hincapié en que puede estar en paliativos, puede estar en la etapa en la que quiera estar, pero siempre sigue siendo una persona y Claro. tiene esta condición y hay que tratarla. Digamos que por más de que le hayan cambiado el diagnóstico, que tal vez antes nada más era oncológico y ahora es paliativo, que eso no tiene por qué cambiar tal vez las metas que uno tiene como fisioterapeuta. Entonces que no tiene como también mucho sentido esa parte de que Dino, ¿para qué gastar más plata si ya, si ya? Pero di, si tiene como mucha humanidad seguir con esa parte también, como si la persona quería caminar y ya le dieron el diagnóstico paliativo, ¿por qué yo voy a detenerme si igual es algo que tal vez se pueda lograr con ese paciente? O sea, no necesariamente, pero di, si la persona es lo que quería, puedo invertir igual mi tiempo y todo porque es una persona, digamos, sigue estando ahí. Entonces, como tratar de seguir ahí intentando, o incluso como que quería comer solo, o que quería poder vestirse sola. Entonces, como si la persona tiene esa meta, a pesar de que sea apelativo, no es ningún gasto de tiempo tratar de llegar a ella. Entonces, esa parte sí. Y bueno, el último mito que teníamos es que si el paciente ya no habla o no responde, la fisioterapia ya no sirve. Tampoco es verdad ese mito. También de mi experiencia, he tenido pacientes que no logran comunicarse bien o que tal vez solo pueden decir papá, digámoslo así. Tuve una paciente que solo hacía papá. Y pues la fisioterapia era igual. O sea, los mismos técnicas se le explicaba igual y aunque tal vez la persona tal vez no podía comunicarse con uno, pues uno intentaba de 10 maneras distintas cómo entender, cómo hacer para que la otra persona entendiera, ¿verdad? Pues al final la fisioterapia es esto, es tratar a los pacientes como personas y no como una condición, como una enfermedad. Entonces al final, pues que la persona no puede hablar, eh, no puede decirte, pues no es una limitante para no poder tratarlo como tal. Incluso, bueno, hace poco eh, también tuve como una experiencia de que igual tenía una paciente que no se podía comunicar y, o sea, en ningún momento fue como impedimento, a fin de cuentas. Incluso logramos como que dieron los pasos y todo, entonces, después de estar encamada en UCI. Entonces es como, o sea, a fin de cuentas no importa mucho esta parte de comunicación, o sea, sí tiene mucho que ver, tal vez como que estar consciente como de que sí le está doliendo a la persona o así, pero siempre lo menciono como que hay tal vez otras formas, que a pesar de que la persona no pueda hablar, de estarle viendo la cara, que tal vez haga expresiones de dolor, así entonces como para que uno sepa que lo que uno está haciendo le está molestando. O tal vez, y que tal vez sí puedan mover los brazos, así, entonces que si está haciendo algo que a la persona le está incomodando así, que lleguen usted y lo empujen o le hagan algo, digamos, como apartándose de ellos. Entonces, siento que sí es como mm, que no tiene tampoco tanto que ver que la persona no pueda hablar para que se Claro. pueda incluso ver mejoras en el paciente. Eh, y no sé si pasamos ahora hacia lo del buen vivir. Sí, si yo llego a eso, usted concluye. Ok, Claro. Pero ya para ir cerrando, hay un concepto que también es muy importante en los cuidados paliativos, que es el buen vivir. Esta definición como tal, se las voy a leer. Dice que es un concepto que está relacionado con la manera en la que la gente entiende la vida y conceptualiza la salud. Es un modelo, de armonía en el que se busca un equilibrio en todas las cosas, incluida la comunidad, la naturaleza, la espiritualidad, la familia, el cuerpo y la mente. Y este buen vivir se relaciona con los cuidados paliativos porque ambos buscan un enfoque, ¿verdad? Una vida que se pueda vivir plenamente y significativamente. Entonces es poder darle otra vez un significado a la vida. Por más que tengamos un diagnóstico paliativo como tal, pues volver a encontrarle este sentido a la vida, este querer vivir, ¿verdad? Por lo menos, aunque ya sabemos que tal vez tengamos un mal pronóstico, pues por lo menos intentar vivir plenamente eso que nos queda, incluso en presencia de esta enfermedad, ahora como tal. También promueve lo que es la dignidad humana, el respeto
y la conexión con los demás, porque al final somos seres sociables, necesitamos siempre de estar interactuando con las personas. Entonces, esta conexión con los demás y con uno mismo es la que nos promueve este buen vivir, es esto que busca la fisioterapia como tal, que los pacientes, por más que tengan un diagnóstico ya que no es favorable, que puedan entender su vida y esa enfermedad como algo que no es limitante, como algo que tal vez, bueno, ya porque tengo un diagnóstico X, entonces ya no puedo hacer nada, sino más bien hacerlos entender que está bien, ya tienes un diagnóstico que tal vez no es muy favorable, pero puedes hacer muchísimas cosas todavía, o sea, todavía puedes moverte, todavía puedes hacer cosas por vos solo y no necesitas que te ayuden exactamente, estrictamente en todo. Entonces es esto, yo siento que al final este concepto del buen vivir relacionado con la salud es esto, es intentar apoyar lo más que se pueda en todas las áreas de la vida. Entonces no es solo la enfermedad, porque al final somos todos, somos creencias, somos seres que no solo tenemos un cuerpo, digamos, sino que también tenemos mente, tenemos sentimientos, tenemos una parte espiritual, tenemos una familia, tenemos una red de apoyo, tenemos una comunidad, amigos, ¿verdad? Vecinos. Entonces al final todo esto se relaciona. Entonces hay que recordar que la enfermedad no es solo esto, o sea, que la enfermedad no es solo una condición, sino que la persona como tal tiene todo un entorno, tiene todo un mundo en el que está rodeada que, que es distinto a la enfermedad como tal. Y bueno, ya para terminar este episodio, un poquito como de conclusión, vamos a tratar como tal vez de resumir un poco como lo que ya hemos dicho, em, que bueno, básicamente, bueno, como ya hemos dicho, igual, básicamente la terapia no va a tratar de curar, no va a tratar de, en ocasiones sí va a tratar de mejorar, pero no necesariamente las funciones que tenga la persona. Y lo que se trata es como la calidad de tiempo que le resta a la persona, digamos, como que la persona pueda sentirse mejor, que esté más cómoda con ella misma, que tiene dolor, bueno, tratar de reducirlo, este manejo también emocional que decíamos al inicio, que muchas veces como nosotros somos fisioterapeutas, somos los que generalmente tenemos como un poco más de contacto con ellos, entonces ellos siento que también se sienten como un poco más cómodos con nosotros, como para expresarse un poco más, que nosotros a veces hacemos un poco más de preguntas, que le duele tal cosa, o que tratar como de buscar cuál es el, la causa y nos terminan como tal vez contando algo un poco más emocional, entonces como que todo va relacionado, tanto el dolor físico como el dolor emocional, entonces al final de cuentas siempre terminamos como yendo a esa parte y también con los cuidadores, digamos que muchas veces viene a consulta tanto el paciente como la persona que lo cuida. Entonces, también ellos como que siento que se desahogan, o que sienten ese tipo de conexión. Entonces, como que desde la terapia también dar ese espacio y entender que es importante para la rehabilitación del paciente. Entonces, como no dejarlo de lado, así como no es que eso no me toca a mí, eso es del psicólogo. Que en ocasiones sí, pero no es como que si la persona nos está contando algo, decirlo como, no, eso no me lo cuenta a mí, o sigamos haciendo ejercicio nada más. Hay ocasiones que tal vez sí sea un poco necesario, que tal vez sí se está excediendo mucho como en, en este desahogo, pero como igual siempre darle espacio, no dejarlo como ahí nada más, sabiendo que la persona tal vez está pasando por tal situación y X, que puede ser algo que les esté incluso desencadenando este tipo de dolor. Entonces, siento que la terapia como que les ayuda mucho en esa parte y sí, digamos, como aunque esté en este estado ya paliativo, no significa que lo vamos a dejar ahí nada más, que siempre hay formas en las que se le puede ayudar, siempre hay herramientas que le pueden dar y nunca hay como que dejarlo solo solamente porque ya esté en esta etapa de la enfermedad. Entonces, no sé si quería agregar algo más. Sí, ya para cerrar como tal, es un llamado a la acción como tal de los que nos van a escuchar, de la importancia de informarse más sobre lo que son los cuidados paliativos, ¿verdad? De considerar esta integración como en la atención médica cuando sea apropiado, porque muchas veces tal vez
dejamos pasar las cosas, dejamos pasar una enfermedad, dejamos pasar un síntoma, hasta que ya a veces termina siendo muy tarde. Entonces es un llamado a la conciencia de esto, de intentar informarnos un poquito más acerca de los cuidados paliativos, de en qué ayudan, en qué situaciones se pueden utilizar y que no es necesariamente para personas que ya no tienen nada y que ya no se puede hacer nada, sino, como lo hemos tratado bien en este episodio, saber que por más que haya recibido un diagnóstico así paliativo que no sea favorable, pues que siempre hay cosas que hacer, siempre hay algo que se puede hacer. Entonces, les agradecemos muchísimo que hayan escuchado este podcast por su tiempo y su atención y les invitamos a compartirlo para poder aumentar y ayudar a crear conciencia sobre este tema que es muy importante. Muchas gracias. Pues, No way.